Hola, buenos días. Buenos días. Agradecer la asistencia puntual de cada uno de los que estuvieron de las 8, ¿verdad? Recordemos que siempre se da un margen de tiempo para que se agreguen más compañeros y compañeras. Este, Quería saber cómo están, qué tal su inicio de año, qué tal su fin y su inicio de año, ¿verdad? Este, bueno, esperamos terminar este día con las tutorías. La tutoría número 6 equivalente a la unidad número 6, en el cual solamente nos va a quedar un análisis documental, ¿verdad? En el cual ustedes van a tener que analizar una película, ¿verdad? Y, e identificar cada una de las escenas. Bueno, eso ya lo vamos a detallar un poco más adelante en cuanto a evaluaciones, ¿verdad? Que eso es lo último que queda. Si ustedes se han fijado o si ustedes han activado las notificaciones de lo que es la plataforma, pues se han de haber dado cuenta que ya están calificadas las infografías. Entonces, bueno, quería escucharlos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, hay algunos que no están acá por razones diferentes o por salud, ¿verdad? Pero es comprensible. Y me lo han hecho saber a través de la plataforma o a través del correo. Mire, licenciada, no voy a poder estar en la tutoría porque estoy mal de salud o porque tiene algún otro compromiso laboral. Es comprensible y uno es un poco flexible al momento de ponerse en los zapatos de las demás personas. Cuando sí son evaluaciones, ya netamente ya uno no puede tomar la decisión y decirle, mira, pues entonces revise la grabación de la tutoría en la plataforma, ¿verdad? Como siempre se ha hecho, pero se necesita un poco de ser humano, ¿verdad? En estas situaciones. Entonces, bueno, los que están mal de salud, ¿verdad? Espero que se recuperen, ¿verdad? Que sigamos, aparte de eso, tomando las medidas. Entonces, ¿cómo están? A ver, quería saber cómo están de animados para esta última tutoría de psicopedagogía para la enseñanza de la matemática. Buenos días, Lick. Yo Buenos quería días. consultarle algo. Es que a mí se me dio el problema de que en el transcurso de, digamos, el transcurso de las vacaciones que nos dieron para Navidad, se me arruinó la computadora. Entonces, quería ver para hacer el parcial, no sé si, digamos, lo podría hacer desde el celular o me podría, digamos, podría yo, digamos, se me facilitaría hacerlo por el celular o si me podrían dar, digamos, un lapso de tiempo en la tarde para hacerlo desde la computadora de mi hermana, porque sí ella tiene, pero digamos, como ella también está estudiando, nuestros parciales chocan en el Ujú. mismo periodo de tiempo. Fíjese que ya se ha dado esa situación de que nos han pedido que habilitemos el parcial específicamente a una hora. Entonces, déjeme decirle que no se puede. Le voy a explicar las razones por qué. Porque sería un poco diferente que sus compañeros lo hagan en la mañana y usted lo haga en la tarde. Entonces, no estoy diciendo de que usted va a copiar, pero para evitar esas situaciones, ¿verdad? No se puede, porque vaya a ser que su compañero le diga, ah, mira, viene de esto y de esto y de esto y lo otro, ¿verdad? Aunque sé que quizás no es el caso. Pero como ya se han dado situaciones similares, entonces por esa razón no se puede habilitar el parcial específicamente para una persona. Eh, si a usted se le dificulta, pues creo que tendría que solicitar el diferido, exponiendo todas esas causas, ¿verdad? O todos esos inconvenientes que usted presenta hacia a un correo como al coordinador, en este caso al licenciado Mauricio Calles,
y con copia a mi persona. Pero yo creo que para evitar ese tipo de problemas, pues yo creo que se le facilita hacerlo por el teléfono. Si usted tiene acceso a internet y si es estable, mucho que mejor, porque la modalidad va a ser la misma. Van a venir algunas de literales y unas cuantas de complementar, como siempre hemos venido trabajando. Pero no creo que tenga mayor problema, ¿verdad? No sé si algún momento ya ha realizado el parcial de forma así o a través del celular, o alguien del grupo que está acá siempre trabaja a través del celular. Licenciado, sí, fíjese, yo las parciales todas las hago por medio del teléfono, no se me dificulta. Lo que sí se dificulta es la señal, que es la que tiene que estar estable, porque sí, la señal es la que más falla, pero de ahí de lo contrario, todas mis parciales han sido por medio del teléfono. Claro, ¿verdad? Entonces, bueno, compañera, ¿cómo ha sido su experiencia a través del celular? O sea, yo ya les dije, ¿verdad? Hoy la compañera también, lo que yo decía, que la señal del celular debe ser estable, es lo único, la señal del internet, perdón. Entonces, si usted se asegura que su señal sea estable, pues no va a haber ningún problema al momento. O sea, sí, miren, sinceramente yo como soy acostumbrado a trabajar siempre de una laptop, a mí se me dificulta trabajar por el celular. Pero cuando son cuestiones de, por ejemplo, hacer o preparar presentaciones o hacer informes, es mucho más complicado hacer desde el celular o incluso hasta dar tutorías, porque uno tiene que estar manipulando otras funciones a través de la computadora que en el celular es más complicado, ¿verdad? Entonces uno como tutor tiene que estar pendiente de la plataforma, de Teams, ¿verdad? De la presentación, de las rúbricas, de la hoja de indicaciones de cada una de las actividades. Entonces, es bien complicado hacerlo desde el celular. Pero, por ejemplo, si usted es oyente, lo puede hacer fácilmente desde el celular, ¿verdad? Puede participar, se lo activa o el botoncito del micrófono solo lo activa, lo desactiva para participar, puede escribir en el chat. Entonces no creo que sea más complicado asistir a una tutoría que darla, ¿verdad? Pero ya me ha tocado, no crean, ya me ha tocado. Creo que fue a principios de año pasado que me tocó, porque mi computadora se arruinó de la noche a la mañana y justamente cuando iba a la tutoría me tocó, ¿verdad? Estar ahí con el licenciado Calles y pues me tocó darla desde el celular. Súper complicado y algunos creo que se recuerdan que tuve que pedirles la colaboración de algunos compañeros para poder proyectar la presentación, ¿verdad? Y entonces sí se dificulta bastante, pero si usted desarrolla su parcial, no creo que sea tan complicado porque usted tiene que meterse a su página, ¿verdad? Perdón, a poner su usuario a la página de la universidad, a la plataforma y se va a tareas y evaluaciones. Luego abre la evaluación y ahí le va tirando los ítems en orden, ¿verdad? Entonces no creo que haya mucha dificultad. Así que la compañera que tiene esa inconveniente quizás nunca lo ha trabajado, ¿verdad? En el celular, pero no creo que se le dé ningún problema si se asegura de que su internet no le dé fallas. ¿Alguien más tiene algo que decir? Yo quería seguir, Rick. Es que el punto es que sí, yo ya hice una vez fue una autoevaluación, creo, pero el problema es que igual me falló el internet, entonces como se me salió del examen, entonces no me guardó ninguna respuesta. No sé si, digamos, para algún problema se me llegue a dar, yo hago capturas de pantalla de las respuestas que voy dando y si me llega a dar un problema se lo mando hecho en un PDF, porque el PDF sí lo podría hacer desde el teléfono. Mm, Fíjense que necesito consultar con el coordinador esa alternativa, ¿verdad? Esa alternativa que usted me está dando. Porque como le repito, o sea, este, el internet que usted tiene en la casa es residencial o cómo se conecta desde la computadora. Es que muchas veces desde mi casa, entonces no tengo wifi porque ya no hay mucha señal, lo hago desde el celular con datos. Y algunas veces me vengo a la casa de mi tía y aquí sí hay internet residencial.
Entonces, sí estoy pensando venirme para aquí, pero hay veces como hay varias personas conectadas, siempre como que la señal se cae. Entonces, solo en el caso de que se me llegue a dar eso, yo iría guardando como las respuestas para luego mandárselas. Igual iría, digamos, como la fecha, la hora, creo que aparece en mi celular también. Bueno, podemos hacer eso. Vamos a hacer esta excepción con usted que tiene ese problema de internet y creo que la mayoría, ¿verdad? Aunque fíjese que si le doy la oportunidad a usted, voy a recibir un montón de PDF con la respuesta, usted se imaginará. Entonces, sería un poco complicado. Lo que vamos a hacer es que voy a consultar con el coordinador qué podemos hacer. Voy a ver si lo que eh, le voy a plantear a él que le podamos dar dos intentos a ustedes para que puedan ingresar a hacer su parcial. Este, Eso sí, traten de hacerlo en el tiempo requerido, en el tiempo que se les da o en el tiempo que se les solicita hacerlo para que no tengan ningún inconveniente, porque hay algunos que ya van finalizando, pero este, no avanzan o se atrasan en alguna pregunta y pues se les acaba el tiempo, ¿verdad? Entonces quedan como un poco incompletos. Tampoco quiere decir que ustedes van a hacer su parcial este, rápidamente para completar todas las preguntas, ¿no? No. Entonces, lo que voy a hacer es, respecto a estas situaciones que usted me está mencionando, voy a hablar con el coordinador y yo les voy a hacer llegar un mensaje, ¿verdad? A través del grupo de WhatsApp. Para las personas que se salieron del grupo de WhatsApp, bueno, qué lástima, ¿verdad? Porque ahí no van a estar informados de los acontecimientos, de algunas indicaciones, ¿verdad? Se salieron antes de que terminara el ciclo, qué tan, ¿verdad? Pesado sintieron el grupo, que no quisieron eh, estar ya presentes, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? Yo ya les dije que les voy a hacer llegar un mensaje eh, cuando llegue a una resolución de esta situación con el coordinador, ¿verdad? Porque las decisiones no las tomo solo yo, sino que tengo que trabajar de la mano con el coordinador. Bueno, gracias, Lick. Ok, ya saben. Entonces, como les decía, bueno, les mencionaba que ya está calificada la tarea de la infografía, no sé cuánto ya lo vieron, ¿no? Bueno, felicitarlos porque tuvieron mucha creatividad, a algunos sí les falló un poco la combinación de colores, pero no era muy, muy grave, ¿verdad? Con esto se los digo todo, nadie dejó la tarea o sacó menos de la nota requerida en la tarea de la infografía, o sea que prácticamente todos pasaron esa tarea, todos los que la entregaron, ¿verdad? Felicitarlos y pues se han seleccionado los mejores y se les va a hacer saber en su momento. Entonces, permítanme compartirles la presentación del día de hoy. Me avisan si pueden visualizar la presentación, yo les voy a avisar cuando ya la tenga presente. Me avisan si pueden visualizarla. Sí se puede. Ok, bien. Entonces, esta es la última tutoría, ¿verdad? Que había quedado pendiente del ciclo 2 2020, ¿verdad? Bueno, esperamos que este ciclo 1 que viene del 2021 pues sea mejor, ¿verdad? Traiga mejores aprendizajes y mejor forma de enseñar o de orientar de parte de los tutores, ¿verdad? Entonces, yo quiero desearles desde ya pues éxitos este nuevo año, ¿verdad? Que todos nuestros propósitos se cumplan, que cada uno de ustedes pues puedan realizar sus metas, puedan alcanzar sus metas, no solamente académicas, sino que familiares, metas personales, y pues hay que darle gracias a Dios cada momento que podemos tener y valorar a nuestra familia.
hemos llegado a una situación o a un punto el cual la vida se valora mucho y la vida se puede ir rápidamente. O sea, ya teníamos ese concepto de que la vida es como un hilo que se puede romper en cualquier momento, pero ahora ese hilo está más frágil, ¿verdad? Debido a la situación que a todos conocemos. Entonces valoremos a nuestra familia, eh, tratemos de hacer bien las cosas día con día, ¿verdad? Para que no quedemos con un cargo de conciencia si algo llega a pasar. Entonces demos lo mejor de nosotros, seamos buenos hijos, seamos buenos tíos, si algunos ya lo son, o algunos quizá ya son padres, pues bueno, ni modo, nos toca ser buenos padres, ¿verdad? Pero es complicado. Es complicado y se los digo, ¿verdad? Aprovechen ustedes ahorita que tienen la oportunidad de solo quizás poder estudiar y trabajar, porque cuando ya se dan otro tipo de responsabilidades, entonces ya es bien diferente. Es bien complicado y créanme, no queda tiempo para nada. Entonces, este, nada más como consejo, ¿verdad? Para que puedan salir bien o salir con todos sus propósitos o sus metas este nuevo año. Y gracias de antemano por lo que se tomaron el tiempo de poder enviarme un mensaje, ¿verdad? Ya sea el 24 o el 31 de diciembre. Igual yo siempre estuve pendiente de poder hacerlo en el grupo de WhatsApp, si ustedes se dieron cuenta. No era que nadie me había dicho, o que el coordinador me dijera, mire, el licenciado tiene que enviarles un mensaje. No, eso sale de la propia voluntad, ¿verdad? Y pues yo los felicité, los saludé y esperé, les decía que estuvieran con su familia, ¿verdad? Aunque quizás no los conozcamos en persona, pero uno tiende, y creo que se los he dicho, a crear un estímulo o una relación con los estudiantes, aunque sea virtualmente. Bueno, si no hay nada más que agregar de parte de ustedes, pues vamos a dar inicio formalmente ya al contenido de lo que tenemos preparado para este día. Buen día, dice Brenda Janet, y el video explicativo ya lo calificó. Pues déjeme decirle que creo que no lo he calificado porque no he tenido la oportunidad de aún ver los videos, pero voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible también, ¿verdad? Entonces, bueno, esa tarea correspondía a la unidad 4, ¿verdad? Entonces, como les repito, no me ha quedado un poquito de tiempo, pero sí ya califiqué las infografías, ¿verdad? Pero para ver los videos se requiere un poco de más tiempo. Entonces creo que voy a hacer el tiempo entre hoy y mañana para poder calificar los videos explicativos. Ok, Brenda. Bueno, dentro de la agenda, pues teníamos el primer punto que es la bienvenida, que ya se les dio a todos ustedes. Y pues nada más recordarles a ustedes que puedan estar pendientes de sus calificaciones, pues, de las calificaciones que están en Moodle estén en sintonía con las que están en el sistema Prometeo, ¿verdad? Y de haber algún inconveniente o alguna diferencia o variación de notas, pues me lo hagan saber para poder verificar qué es lo que pasa, ¿verdad? También recordarles que la fecha de entrega de la actividad 5 sobre el análisis de cine es el día 20 de enero a las 11:55 de la noche, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba, ustedes ya vamos a ver un poco más a profundidad eh, las indicaciones respecto a esta tarea, ¿verdad? Bueno, creo que no lo han empezado. Bueno, los que lo han empezado los felicito porque son 9 escenas de la película. Entonces, ustedes en su análisis documental o el análisis de cine, ¿verdad? Ustedes van
tener que ver esa película para poder realizar la actividad. Entonces, dentro de los objetivos de la actividad, pues se plantea que es establecer aquellos factores que intervienen, ¿verdad? O poder identificar aquellos factores también que intervienen en la motivación y sus efectos hacia el aprendizaje. Entonces, esta actividad, como ya les mencionaba, consiste en ver o en analizar la película Freedom Writers como caso a analizar en el área de motivación hacia el aprendizaje. Entonces, nosotros vamos a tratar de analizar este, todo este aspecto que se da dentro de la motivación hacia el aprendizaje. Entonces, es necesario que ustedes lean el material bibliográfico que está en la plataforma, ¿verdad? Para que se les facilite un poco más eh, realizar esta actividad. Entonces, dentro de lo que son las indicaciones, ya les dije, ahora tienen que leer el material de la unidad y luego van a ver la película. Es del director, ¿verdad? Richard. Eh, él pueden visualizarla en 9 partes, ¿verdad? Entonces, ustedes le van a dar clic ahí al link que está o el hipervínculo que está en la hoja de indicaciones para que ustedes puedan después darle una secuencia a las escenas, ¿verdad? O a las partes. Entonces, luego ustedes van a elaborar un reporte de análisis, no sé cuánto ya revisaron la hoja de indicaciones, van a elaborar un reporte de análisis en donde van a registrar eh, la forma vinculada, ¿verdad? Como un concepto o cómo van a describir a través de un concepto la escena, ¿verdad? Entonces, tienen que argumentar su aporte teóricamente, ¿verdad? Por eso es necesario que lean los materiales de la unidad, ¿verdad? Entonces, tienen que ilustrar el concepto, ¿verdad? También, o tienen que explicar básicamente el por qué se da esa escena y con qué tipo de motivación o qué tipo de, de aspectos de lo que es la motivación hacia el aprendizaje representa esta escena. Ustedes tienen que justificar y tienen que decir qué tiene relación, por qué consideran ustedes esta escena como parte de la motivación hacia el aprendizaje. Entonces, ahí está el formato de lo que ustedes van a hacer, del cuadrado que ustedes van a hacer, ¿verdad? Es como una tabla en el cual ustedes van a establecer la escena y tienen que identificar 7 conceptos: el autoestima, la heteroatribución, la motivación del logro, la motivación extrínseca, la motivación intrínseca, la motivación negativa y la motivación social. Entonces ustedes identifican la escena, ¿verdad? Con tiempo, ¿verdad? De escena 1, o por ejemplo, y pueden poner el tiempo, ¿verdad? En el cual nosotros podemos identificar esa escena con el concepto que ustedes van a argumentar. Entonces, ustedes van solamente a elaborar un documento que contenga los siguientes elementos, ¿verdad? La portada, luego la tabla de análisis de la película que se compone de 3 partes, ¿verdad? Que es la escena, el concepto y la argumentación fundada. Entonces, solamente van a hacer la portada, la tabla de análisis de la película, que es lo que ya les mencioné, y sus conclusiones. Solo van a hacer básicamente 3 páginas, a lo mucho 4, ¿verdad? Si ustedes se extienden en su tabla de análisis. Entonces, dentro de las consideraciones o las observaciones, ¿verdad? Ahí se les especifica un poco más eh, lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Una escena
es una unidad de sentido en sí misma, ¿verdad? Debe registrar en minutos y segundos el momento de inicio y el momento de finalización de la escena, ¿verdad? Lo que yo les he mencionado. Entonces, debe trabajar escenas diferentes, o sea, son 7 en total, 7 escenas diferentes que usted va a identificar acerca de los conceptos, ¿verdad? Como son 7 conceptos, son 7 escenas en las cuales usted va a identificar que se hace uso o se pone en práctica esos conceptos. Entonces, luego, la descripción de la escena debe de ser lo suficientemente detallada como para que alguien que no haya visto la película pueda tener una idea clara al respecto, ¿verdad? Entonces usted va a detallar o va a describir, va a analizar y nos va a explicar, ¿verdad? La escena, ¿verdad? A través de cada uno de los conceptos. Y ustedes pueden decir, en escena tal, ¿verdad? Del segundo del minuto tal hasta el minuto 45, por ejemplo. Del minuto 43 al minuto 45 se da la escena o se relaciona o se trata sobre la autoestima. Ya viene usted y en argumentación fundada ya empieza a explicar, ¿verdad? ¿Por qué se hace uso de la autoestima en esa escena? Simplemente, ¿verdad? O si ustedes se fijan, está fácil la actividad, solo tienen que ver la película y tener un poco de conocimiento acerca de los conceptos. Entonces, se debe de trabajar los 7 conceptos incluidos en la tabla. Tampoco quiere decir que usted va, ay, licenciado, yo no, solo 5 logré identificar, los otros no los logro identificar. Entonces tiene tiempo para que vuelva a analizar las escenas o tiene que ir minuciosamente eh, estudiando cada una de las escenas, pero tiene que ya saber acerca de los conceptos, entonces por eso es necesario que usted lea los materiales. Entonces la argumentación debe responder a la pregunta, ¿cómo se muestra en la escena elegida el concepto dado? Con su argumentación debe convencer al lector, en este caso a mí o a cualquier otra persona que pueda leer, ¿verdad? La tabla de las escenas, ¿verdad? Entonces debe de hacer eso, poder convencer al lector de que la escena que ejemplifica sea relacionada con el concepto, ¿verdad? Entonces esto debe respaldar con al menos alguna cita teórica, ¿verdad? No olviden también revisar la redacción, ¿verdad? Porque en algunos fallan en alguna coma o en alguna tilde, ¿verdad? O en alguna palabra. Entonces es necesario que ustedes también consulten la rúbrica de calificación de esta actividad que se encuentra en la plataforma, en el espacio de la entrega. Entonces, nada más eso con respecto a la última actividad para ir finalizando el ciclo 2 2020 que teníamos pendiente, ¿verdad? Por todos los retrasos que se dieron el año pasado, ¿verdad? Entonces, recordemos que esta entrega de la actividad, ustedes tienen hasta el 20 de enero, o sea que prácticamente 4 días para que ustedes puedan entregar su actividad. Hasta las 11:55 de la noche. Entonces, ¿cuándo cae 20, licenciado? Me van a decir usted. Hasta el miércoles a las 11:55 de la noche ustedes tienen para poder entregar su análisis documental. Entonces, nada más también recordarles que la fecha del parcial 2 es el 23 de enero, ¿verdad? Únicamente de forma virtual en el horario de 8 a 10 de la mañana. Bueno, les recomiendo que ustedes cuando tengan alguna actividad que realizar, como por ejemplo el parcial, pongan algún recordatorio, ¿verdad? Para que no se les pase por alto, pues, y se pueda hacer un poco de largo el proceso, ¿verdad? Si ustedes solicitan el diferido y todo, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han leído el material correspondiente a la unidad número 6. Bueno, dentro de los contenidos
ya que ustedes quizás no lo han leído en los materiales y por eso están acá en la tutoría. Dentro de los contenidos a discutir tenemos lo que es la definición de actitud, los componentes de las actitudes, las características de las actitudes, las actitudes hacia las matemáticas, la diferencia entre las actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas, la importancia de las actitudes en la educación matemática, la adquisición de actitudes matemáticas, la evaluación de actitudes matemáticas y las concepciones curriculares sobre la matemática. Entonces, si ustedes se fijan o han revisado la unidad o la plataforma, la unidad se titula Actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. Pero es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas actitudes hacia las matemáticas? ¿Qué actitudes tenemos nosotros hacia las matemáticas? ¿O qué actitudes tuvimos en algún tiempo hacia las matemáticas? Si estas actitudes fueron eh, actitudes positivas o actitudes negativas, si fueron actitudes de aceptación o de rechazo hacia las matemáticas. Entonces, cuando ustedes leen esa interrogante, ¿qué se les viene a la mente, verdad? ¿Cuáles son las actitudes hacia las matemáticas? A ver, ¿quién me colabora con lo que piensa sobre esta interrogante? Hola, hola. ¿Alguien? Bueno, Araceli del Carmen Álvarez. ¿Qué se le imagina o qué piensa cuando hablamos de las actitudes hacia las matemáticas? ¿Me escucha, licenciado? Sí, claro, adelante. Este, bueno, generalmente las actitudes hacia la matemática son de rechazo en su mayoría porque la gente lo ve como que es algo muy difícil de aprender. Sin embargo, mediante las técnicas, los estudios que nosotros hemos tenido a lo largo de el año pasado, hemos comprendido de que existen maneras de enseñar la matemática y que no debe de tener las personas actitudes de rechazo hacia ellas, sino de aceptarla y buscar los medios de cómo se puede enseñar de manera adecuada, tanto las matemáticas básicas como las avanzadas, ¿verdad? Porque existen diferentes métodos, pedagogías y estrategias para enseñarlas. Mm, Solamente. claro, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera colaborar con alguna participación respecto a cuáles son las actitudes hacia las matemáticas? Bien, entonces, como ya lo decía la compañera, ¿verdad? Las actitudes hacia la matemática, y como ya se lo decía yo, pueden ser positivas o se pueden ser negativas. Muchas veces las actitudes hacia las matemáticas, pues, eh, viene de cómo nos presenten la matemática en las etapas iniciales de nuestra educación, ¿verdad? Y yo creo que esto ya se lo he mencionado también, pero si un docente le plantea la matemática a un niño de primaria como difícil, aburrida, entonces al niño le va a parecer toda la vida difícil y aburrida la matemática. Entonces es necesario que se den estos cambios en el sistema educativo nacional en cuanto a metodologías, como lo mencionaba Araceli, ¿verdad? Nuevas a aquellos conocimientos o aquel uso de herramientas para poder relacionarlas con la matemática desde etapas iniciales para que al niño pueda enseñársele la matemática no como aquella eh, materia o aquella área del saber que es difícil, no, sino que se le plantea al niño la matemática como algo necesario para la resolución de problemas, como
el cómo hacer uso de la lógica, ¿verdad? Para poder darle solución a situaciones reales. Entonces, es necesario que se den estos cambios, ¿verdad? Desde las etapas iniciales. Y siempre lo he mantenido porque no sé si ustedes, bueno, creo que la mayoría hemos escuchado aquel dicho que dice que árbol que nace torcido, ¿cómo es? ¿Alguien que me ayude con ese dicho? A ver si lo estoy diciendo mal. O árbol que llega viejo, como decían las mamás o las abuelitas en aquel entonces. ¿Cómo decían o cómo dicen todavía? A ver, ¿quién me ayuda con ese dicho? Creo que era árbol que nace torcido, su tronco endereza, más o menos así, ¿verdad? Entonces, si nosotros le damos ese nacimiento a los niños de la matemática como y se las presentamos como aburrida, entonces va a ser difícil que puedan enderezar o puedan cambiar esa perspectiva o esa noción que tengan de la matemática. Entonces, ustedes van a tener un papel muy fundamental, muy delicado cuando se topen con niños, ¿verdad? En un futuro, cuando ustedes tengan su licenciatura y ya puedan estar en este ámbito de la docencia y puedan enseñar las matemáticas, puedan orientar a los niños para que aprendan matemáticas, para que desarrollen todas esas habilidades matemáticas, todas esas competencias matemáticas. Entonces, va a ser una gran responsabilidad la que ustedes van a tener en cómo le van a presentar la matemática a los niños. Si ustedes se la presentan eh, difícil, complicada y aburrida, pues créanmelo, van a crecer con ese concepto, el cual va a ser muy difícil que lo cambien. Entonces, ¿cuáles son las actitudes hacia las matemáticas? A ver, bueno, las actitudes hacia las matemáticas en este aspecto tenemos tres, ¿verdad? El rechazo, el bloqueo emocional y los sentimientos negativos. Quiero que ustedes hagan un pequeño análisis de esta diapositiva, ¿verdad? 1 minuto y medio o 2 minutos para que ustedes puedan hacer un análisis respecto a las actitudes hacia las matemáticas, ¿verdad? El rechazo, la apatía, ¿verdad? Que es lo mismo el rechazo, ¿verdad? Que no nos sentimos bien con la matemática, aquellos sentimientos negativos que se puedan dar y el bloqueo emocional, ¿verdad? Aquella barrera psicológica que se interpone entre el estudiante y la materia, ¿verdad? Entonces quiero que analicemos estas tres actitudes hacia las matemáticas y pues que podamos presentar algunos ejemplos, ya sea que a nosotros se nos hayan dado en el área de la matemática, en el transcurso de estudio de la matemática, o algún ejemplo que ustedes puedan conocer o pudieron eh, experimentar por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces analicemos 2 minutos y podamos sacar algunos ejemplos de cada una de las actitudes hacia las matemáticas, ¿no? Ya regreso.
Hola, hola, buenos días. Ya estuvo, ya analizaron las actitudes hacia las matemáticas, ya tenemos listos los ejemplos. A ver, bueno, si hablamos de las actitudes matemáticas, les mencionaba que tenemos tres que vamos a estudiar y vamos a analizar con ejemplos reales eh, de de lo que se dan en las escuelas o en los colegios, hemos sido partícipes o hemos eh, podido experimentar. Entonces, cuando hablamos de rechazo, bueno, primero hay que definir, ¿verdad? ¿Qué es el rechazo? ¿Qué es el rechazo? A ver quién me ayuda. El rechazo en términos generales, ¿verdad? Aunque también hay que recordar que cuando se habla de actitudes hacia las matemáticas, hace referencia a como a un valor que se le da a las matemáticas, ¿verdad? Si ese valor es, eh, es agradable para mí, ¿verdad? Si no es de interés para mí, ¿verdad? Las matemáticas, es una valoración que se hace de las matemáticas. Entonces, también podemos generar una actitud de aprecio o de desprecio de las matemáticas, o una actitud de estar satisfechos al momento de poder experimentar con las matemáticas o de no estarlo, ¿verdad? Entonces, la curiosidad también es un punto principal que nosotros debemos de explotar al momento de poder desarrollar las matemáticas con los niños, ¿verdad? Es importante y les voy a dar como un tips que al momento que ustedes eh, estén en las aulas puedan aquella espinita de curiosidad en los niños, ¿verdad? De que cómo se hace esto, cómo se desarrolla aquel ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo puedo poner este ejemplo? O sea, es importante que nosotros explotemos la curiosidad, porque los niños son curiosos, ¿verdad? Bueno, por ende, el ser humano es curioso, pero los niños tienden a ser el doble o el triple de curiosos, ustedes. Bueno, muchos quizás ahora hay adultos no han cambiado mucho la curiosidad, ¿verdad? Pero entonces, también el interés es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y podamos desarrollar el interés, porque si nosotros presentamos la matemática a los niños de una manera divertida, de una manera que los niños no estén ahí, ay, ¿y a qué hora va a terminar la clase de matemáticas? ¿Y a qué hora? No, por eso tenemos que hacer uso de recursos materiales, recursos didácticos, ¿verdad? Las metodologías, las herramientas que nosotros vamos a utilizar, pues muchas veces y lamentablemente como docentes hay límites, hay limitaciones en cuanto a material. Yo conozco varios colegas o varios maestros que desarrollan sus clases y pues tienden a poner de su bolsa para comprar algunos materiales porque no les alcanza lo que le dan en las instituciones o en los colegios. Pero tratan de poder explotar esos materiales o esos recursos didácticos de una manera que los niños puedan adquirir los conocimientos de una manera más fácil, porque es mil veces más fácil el poder explicar a los niños jugando, porque los niños aprenden jugando, esa es la idea, ¿verdad? ¿A qué niño no le gusta jugar? ¿A qué niño no le gusta divertirse? Recordemos que los niños son demasiado hiperactivos. Es raro el que no es hiperactivo, ¿verdad? Que el es tranquilo. Pero la mayoría de los niños tienden a tener una energía, y ustedes no me van a dejar mentir, una energía tan grande que uno dice, ¿cómo hacen, verdad? Y ahora que a nosotros ya crecimos un poco, ya la batería o la energía se nos va regulando, no lo digamos así terminando, ¿va? Sino que regulando. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de explotar. Si nosotros vemos algo en los niños, debemos de explotarlo. Si los niños tienen energía, debemos de explotar esa energía que tienen los niños. Entonces, eh,
para que ellos tengan una mejor apreciación de la disciplina, ¿verdad? En este caso la matemática, ¿verdad? Y esto favorezca el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos definir el rechazo? A ver, alguien que me diga qué es el rechazo. Hola, hola. ¿Qué es el rechazo? En términos generales. Bueno, yo entiendo el rechazo como la resistencia o la oposición hacia una idea, un concepto o un hecho. Claro, ¿verdad? Básicamente el rechazo en términos generales es lo que ya mencionaba la compañera Araceli, ¿verdad? La resistencia, ¿verdad? O la aquella oposición que se da, ya puede ser ante una situación, ante alguna acción, ¿verdad? O algún objeto, ¿verdad? O alguna idea. Nosotros también podemos sentir rechazo a alguna idea. Muchas veces hemos sentido rechazo a alguien que no nos agrada, no nos cae bien. No vemos la manera de cómo podamos llevarnos con esa persona. Entonces lo mismo pasa en las matemáticas, ¿verdad? Por más que queramos, decimos algún, no, ay, no puedo, no puedo, no me siento cómodo con las matemáticas, no me siento cómodo cuando vayamos a desarrollar ejercicios de matemáticas. Bueno, les digo a algunos, pero que usted ya está en esta carrera. Le doy dos opciones. O cambia el rechazo y la apatía que tiene hacia las matemáticas, o se cambia de carrera. Porque literalmente, si usted está acá, es porque le gustan las matemáticas. Si usted está acá y dice, bueno, a mí no me gustan las matemáticas y ni modo, no sé qué hago acá, entonces deberíamos, y creo que estamos a tiempo de poder cambiar. Porque si no nos cambiamos en este momento, vamos a causar un daño más grande después, ¿verdad? Porque es probable que estemos acá y que no nos guste el área de la docencia, o que estemos acá y pues digamos, bueno, yo estoy acá porque espero que no sea el caso de ustedes, ¿verdad? Pero se los dejo para que lo analicen. Bueno, yo estoy acá porque mi compañero o mi amigo se iba a meter a esta carrera. No, ¿verdad? Sino que cuando ya estemos en el ámbito laboral, ahí no van a estar nuestros amigos, ahí no va a estar nuestros compañeros, sino que vamos a estar solos. Y entonces si pretendemos cambiar todo el sistema educativo tradicional que se ha venido dando, pues debemos empezar por los cambios personales, los cambios propios de la persona. Entonces, hay que cambiar ese rechazo que se tiene hacia las matemáticas. ¿Y cómo pretendemos hacerlo si ni siquiera nosotros hemos cambiado ese rechazo a las matemáticas? En primer lugar, hay que sentir una empatía nosotros por las matemáticas, de sentirme cómodo con las matemáticas, de interesarme por las matemáticas, ¿verdad? Entonces, algún ejemplo que podamos poner de rechazo hacia las matemáticas que ustedes hayan tenido, hayan experimentado o que hayan sido testigos, ¿verdad? De algún ejemplo de lo que es el rechazo hacia las matemáticas. La compañera Erika, no me va a decir que no hemos sentido rechazo hacia las matemáticas porque siempre hemos sentido algún, ay, yo ya no puedo, en algo que no podemos hacer, y me refiero al área de las matemáticas, ¿verdad? Ustedes creo que se han encontrado o nos hemos encontrado todos en alguna situación así muy difícil. Por ejemplo, que estamos entre la espada y la pared y decimos, no, ya no puedo más, o ya hemos topado, ¿verdad? Pero, este, algún ejemplo que ustedes hayan tenido, y pues yo les voy a presentar uno de después que me sucedió cuando yo estaba dando clases en cuarto grado. La compañera Erika Tatiana Ruiz Granados, que nos pueda compartir algún ejemplo que se le ocurra o que ella haya sido partícipe de lo que es el rechazo hacia las matemáticas. Hola, hola, estamos en la clase.
Gabriela, Gabriela López, ¿algún ejemplo de lo que es el rechazo hacia las matemáticas? O Gabriela Lisbeth, también veo que quiere hablar. No me ignoren, me voy a sentir mal si no participan en la clase. O sea, creo que ya es necesario que participemos en las clases. Bueno, creo que a estas alturas ya no tendría que estárselo solicitando o diciendo, ¿verdad? Porque ustedes tienen que aprender a desarrollarse, tienen que aprender a poder expresarse y poder dar a entenderse, ¿verdad? Pero es necesario que lo pongamos en práctica. Cuando estemos en las aulas, pues ahí no va a haber nadie, ¿verdad? Sino que ustedes por sus propios medios van a tener que desarrollarse. Entonces, ¿alguien que me ayude con algún ejemplo de rechazo hacia las matemáticas? Lick, no sé si sería bueno ese ejemplo, pero digamos, sería como, digamos, la mala implementación de las matemáticas desde un grado, desde el inicio de la escolarización, ya que muchas veces, como hemos visto en los materiales, el error se ve como, no se toma como se debería, sino que se toma, digamos, hasta se dan tipo como castigos, como el reforzamiento de la matemática se ve como castigo al momento de que los alumnos cometen un error. Y por ello, digamos, se va creando aquel sentimiento de rechazo hacia la matemática, porque igual se teme al error y no se debería ver así. Por eso ya, digamos, en los estudiantes en grados mayores ven como mejor no lo intento para no equivocarme. Claro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué consideran ustedes que las matemáticas causan rechazo? ¿Verdad? Entonces es importante el poder tomar en cuenta y todo lo que ya mencionábamos y que lo hacía énfasis Lauren, ¿verdad? Que decía ella que de las etapas iniciales, cómo se presenta la matemática, es lo que yo les decía a ustedes, ¿verdad? Entonces por eso mismo puede que genere algún tipo de actitudes negativas hacia las matemáticas, ¿verdad? Bueno, yo no sé si han escuchado cuando dicen, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo mundo, ¿verdad? Entonces, prácticamente las matemáticas puede ser que diga, "Ah, las matemáticas no me agradan, las matemáticas no me caen bien". O sea, las matemáticas, si ustedes hacen una encuesta, la mayoría les va a decir que las odian y van a ser pocos que le van a decir que aman las matemáticas. Entonces, en pocas palabras, si escuchamos cuando hablar de matemáticas o cuando escuchamos hablar de matemáticas, eh, hay expresiones, ¿verdad? De que podemos escuchar acerca de las matemáticas. Puede ser una positiva o una expresión favorable, ¿verdad? O una, ay, aquel puchica, una actitud de agravio, ¿verdad? Una actitud que sea de rechazo, una actitud de, ay, no me siento cómodo con la matemática, pierdo el sueño por las matemáticas. Entonces, la desmotivación viene siendo una de las causas del rechazo hacia las matemáticas, ¿verdad? Entonces, la desmotivación, nosotros tenemos que motivar al estudiante, al niño, ¿verdad? Aquel que está a cargo de nuestra orientación, para que puedan, en vez de desmotivarse al momento de poder hacer o cumplir con algún ejercicio, desarrollar algún ejercicio de las matemáticas, que no se desmotive, porque han habido casos, bueno, yo he sido partícipe o he sido algún personaje, digámoslo así, en estas situaciones. Cuando yo daba clases en educación básica, pues básicamente la mayoría de los niños cuando llegaba la hora de las matemáticas como que se empezaban a frustrar antes de tiempo, empezaban a demostrar o sí, a demostrar aquellas actitudes negativas. No es como, ¿por qué no cambiamos ese concepto
Y si ustedes se recuerdan en las escuelas cuando era la hora de física, todos entraban rápido para salir a la hora de física, ¿verdad? Y empezaban a hacer ruido y decían, física, física. Entonces, ¿por qué no cambiamos eso? ¿Cómo podemos cambiar eso? Que qué bonito sería que también de esa manera pudiéramos solicitar o que los estudiantes pudieran solicitar que ya quieren recibir la hora de las matemáticas. Entonces, pero esto va a depender de cada uno del papel que tengamos como docentes, ¿no? Entonces, tenemos que motivar, ¿verdad?, a los estudiantes. O sea, ¿quién dice que solamente dentro del aula podemos ver las matemáticas? Podemos sacar a los niños a la cancha o al espacio que tengamos para poder desarrollar algún contenido de matemáticas. Y aunque muchas veces tilden al docente, bueno, y este docente está desquiciado, está loco, ¿qué está haciendo aquí afuera, verdad? Con los niños si están en la hora de matemáticas, incluso pueden tener ese comentario hasta los mismos autoridades del sistema, perdón, de la escuela. Pero nosotros tenemos que tener en claro no perder el objetivo de, de lo que estamos queriendo alcanzar. Entonces, si ya damos otra perspectiva o otro tipo de noción a los niños respecto a las matemáticas, no solamente en el aula, no solamente en la pizarra, no solamente en el cuaderno, no solamente en el libro de trabajo, ¿verdad? Sino que hacemos uso y hacemos una relación con el ambiente, con el entorno respecto a las matemáticas se puede hacer. Entonces, todo eso va a depender de los contenidos también, ¿verdad? Pueden que se desarrollen algunos juegos y hay un sinfín de juegos en el internet para que podamos desarrollar algunos contenidos. Ustedes pueden hacer uso y pueden buscar juegos de matemática dependiendo del contenido que ustedes quieran desarrollar. Y ustedes dicen, este lo puedo implementar, este no lo puedo implementar aún, o este lo puedo implementar después. Entonces, bueno, me agrego porque muchas veces sentí un poco de rechazo hacia las matemáticas, pero era por la desmotivación que yo tenía, por cómo me habían presentado las matemáticas. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta, esto es muy importante, cómo le planteamos la matemática a los niños desde una etapa inicial. Si se le plantea a los niños las matemáticas como algo divertido, créanmelo, ellos se van a interesar porque llegue la hora de las matemáticas. O sea, tampoco quiere decir que la hora de las matemáticas va a ser, bueno, vamos a llegar al grado y vamos a hacer un relajo. No, hay diferencia, ¿verdad? Hay que saber encaminar nuestras metas, nuestros objetivos, ¿verdad? Y cómo relacionarlos con los materiales o con los recursos que yo tenga a la mano. Entonces, acercar a los niños día con día hacia las matemáticas es un reto muy difícil y que ustedes se van a dar cuenta de ello, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, un ejemplo también de lo que es el rechazo hacia las matemáticas, pues se dio cuando yo estaba desarrollando un contenido, no recuerdo exactamente qué contenido era, creo que era la multiplicación. Estaba con los niños de cuarto grado y pues ellos, algunos sí se les hacía súper fácil o ya habían experimentado, digámoslo así, con sus papás en la casa o habían eh, desarrollado el tema en otras situaciones, ¿verdad? Pero algunos otros no. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta aquellos niños que los papás viven solo con las abuelitas o que los papás pasan todo el día trabajando y se quedan solos en la casa. Entonces, ese tipo de niños son los que hay que prestarles un poco más de atención. Por eso, eh, por eso que conozcamos a nuestra población estudiantil, ¿verdad? Por ejemplo, es necesario que conozcamos la situación
en que vive cada uno de los niños, ¿verdad? Porque también de ello va a depender eh, el estímulo que se les esté dando a los niños desde casa. Porque recordemos también que es necesario identificar que no solamente la educación depende del maestro. Ya se los he mencionado en situaciones anteriores que muchas veces los padres de familia o la comunidad estudiantil, todos los actores educativos, ven al maestro como un mago, ¿verdad? Que, bueno, aquí le traigo a mi hijo y pues edúquemelo. No, no es así, sino que la educación de cada uno de los niños pues va a depender del trabajo colaborativo de cada uno de los actores educativos, ¿verdad? De los padres de familia, fundamentalmente, los profesores, ¿verdad? Y todos aquellos actores educativos, incluso hasta la persona de limpieza de la escuela, ¿verdad? Podemos aprender de esa persona. Entonces, habían niños cuando yo desarrollaba que no se interesaban por la matemática. Entonces yo ponía los ejercicios pues y los estábamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, obligadamente los niños tenían que participar en la pizarra, pero yo jugaba con ellos el número pensado. Entonces, en este caso era al revés. No sé si se han fijado que cuando nosotros jugamos el número pensado, pues el que diga el número pensado, pues gana algo. En este caso, los niños no querían ganar, porque si adivinaban el número pensado o el número que yo había escrito en el cuaderno o en algún lado, pues a ellos les tocaba pasar al frente, ¿verdad? A poder resolver la operación. En este caso quizás no se miraba, y les digo así porque no se miraba como un premio, pero al final todos querían equivocarse, imagínense, todos querían equivocarse y no adivinar el número pensado. Entonces se sentía aquella emoción de parte de los niños y aquella intriga, aquella curiosidad, aquella emoción, ¿verdad? Grande por, no, yo no quiero adivinar, que no sé qué, pero obligadamente tenían que decir un número en un rango puesto, ¿verdad? Ya si adivinaban el número, pues les tocaba pasar a poder resolver el ejercicio. Entonces ya todos los compañeros, vaya, lo adivinaste, te toca pasar, que no sé. Entonces, entonces aquí era al revés, ¿verdad? Quien adivinara el número tenía que pasar. Entonces, ahí este es un pequeño ejemplo de lo que yo les puedo decir que puse en práctica. O sea, puse en práctica un sinfín de juegos de la vida cotidiana que no solamente se aplican en otras áreas, sino que se pueden aplicar también a las matemáticas. Entonces, eso fue generando un poco o disminuyendo el rechazo hacia las matemáticas, porque ya lo planteábamos de manera divertida. O sea, sé que hay un sinfín de juegos, un sinfín de actividades que ustedes puedan rechazar para disminuir el rechazo hacia las matemáticas. No quiere decir que se va a erradicar el rechazo a las matemáticas porque tendría que haber una conexión entre maestros, ¿verdad? Una conexión de pensamiento, una conexión de querer realizar o ir encaminados hacia el mismo rumbo. Pero, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo soy el maestro de primer grado en matemática y pues yo a los niños los he tenido jugando, aprendiendo y el maestro de segundo grado pues no, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que haya una sintonía, ¿verdad? Y que se comuniquen entre maestros para poder desarrollar las actividades. Esto va a depender también de la capacidad profesional que tenga cada uno de los docentes. Entonces, si nos ponemos a hablar de lo que eso es el rechazo hacia las matemáticas, no terminamos ahora, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de que hay mucha tela que cortar, pero por lo menos ya tienen una perspectiva o algo, algún concepto de cómo se relaciona el rechazo hacia las matemáticas, ¿verdad? Cómo las actitudes negativas cómo el rechazo es una actitud negativa hacia las matemáticas. Entonces, esto tiende también
a generar aquellos sentimientos negativos, ¿verdad? Aquellos sentimientos que determinan eh, la actitud positiva o la actitud negativa hacia las matemáticas. Pero todo esto también va a depender de cómo nosotros le planteemos los contenidos a los niños. Porque si imagínense, yo les dijera la multiplicación, ok, la multiplicación. La mayoría viniera a explicar y a hablar y a hablar y a hablar. Ok, ¿qué es la multiplicación? A poner unos ejemplos en la pizarra, que los desarrollen en el cuaderno y que no los desarrolle, pues no se va a ir. Les dejamos unos de tarea, o sea, eso es lo normal, lo tradicional. Pero, ¿qué sucede si empezamos a jugar con la multiplicación? ¿Qué sucedería si empezamos a pedirle a los niños, vaya, miren, para mañana, traigan algo de su casa? Ustedes ya se lo van a ocurrir, ¿verdad? Entonces traigan no sé, algunos dulces, algo que no sea tan costoso, ¿verdad? Para que lo pudieran intercambiar, ¿verdad? Con sus compañeros al momento de poder realizar las operaciones. Entonces algunas galletas, entonces es importante tener en cuenta, o sea, yo sé que hay niños que tampoco tienen este tipo de facilidades y van a decir, mire, profe, pero a mí no me dan pisto para venir acá, no tengo galletas, antes tengo que comer. Entonces a esos niños ya se puede eh, incluir en las actividades, a esos niños se tienen que eh, tomar muy en cuenta, ¿verdad? O sea, tampoco hacerlos sentir mal y que digan, ay, yo no tengo, no, sino que esos niños pueden ser los beneficiarios de el premio de esas actividades, ¿verdad? Entonces, o puede ser que yo como profesor lleve una bolsa de dulces. Yo tenía un profesor, bueno, no tenía un profesor, sino que en la escuela donde yo estudiaba, pues yo ya estudiaba noveno grado, y pues el profesor siempre andaba una bolsa de dulces, pero él le daba clases de matemática a los niños del primer ciclo. Entonces él siempre andaba una bolsa de dulces y a todo mundo le daba dulces. Ese profesor a todo mundo le daba dulces, se lo encontraba, le daba unos dulces. Pero entonces se me ocurre esto de los dulces para que podamos realizar las operaciones, ¿verdad? De sumar, restar, multiplicar, dividir. Y pues quien vaya desarrollando la operación vaya ganándose algunos premios de dulce, ¿verdad? Y a los niños, ay, yo quiero un dulce, yo quiero un bombón, vaya. Y quien desarrolle esta actividad o esta operación matemática, dependiendo todo esto, ¿verdad? Del grado que estemos dando, pues va a adquirirse el premio mayor, es un bombón, ¿verdad? Ya no va a ser un dulce. Y podemos ir subiendo un poco el grado de dificultad. Y así va a ser también el premio que se le va a dar a los niños. Tampoco quiere decir que les vamos a dar un iPhone, ¿verdad? Porque no está en nuestras condiciones o en nuestro alcance poder darles un teléfono. Aunque si usted le dicen a los niños hoy en día, miren, el que haga esta operación les doy un iPhone, les aseguro que les hacen buruca. Pero no es esa la idea, ¿verdad? Sino que la manera de poder salir de lo tradicional. Pues no sé si me captan la idea, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder quitar ese bloqueo emocional que hay, o ese bloqueo, esa barrera psicológica del no puedo, esa barrera psicológica del no quiero, ¿verdad? Entre el estudiante y la asignatura. ¿Qué sucede? Bueno, nosotros ya como adultos, cuando decimos no puedo, ya no quiero, o nos damos por vencidos. Bueno, en lo personal, yo no soy de aquellas personas que les gusta darse por vencido, que a mí me gusta. Incluso hasta que no termino la actividad que estoy haciendo, no me quedo tranquilo. No sé cómo hay personas o hay estudiantes que pues están bien tranquilos, ¿verdad? Y no han terminado con sus responsabilidades, no han terminado con las actividades. Entonces, es necesario que nosotros podamos quitar o podamos disminuir en cierto grado esa barrera emocional, ese bloqueo psicológico que se tiene entre el estudiante y la asignatura. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo lo podemos hacer?
¿Cómo podemos quitar esta barrera emocional o esta barrera psicológica? Hola, ¿cómo creen que Bueno, podemos? licenciado, en Sí, mi caso creo que para quitar esa barrera psicológica que muchos tienen hacia la asignatura de matemática, independientemente de cuál será la área, es como dice usted, esforzándonos y practicando diferentes métodos o investigando cómo se puede realizar una solución de un problema. Me recuerdo que yo tenía una actividad hace el año pasado y era una actividad que yo la supe hacer y la aprendí a hacer, pero era muy larga. Y llegó un momento que dije, ya no quiero, y ya era el último día para entregarla, pero yo sabía cómo hacerla. La motivación creo que la encuentra uno en uno mismo, ¿no? Y sabiendo de que estamos aprendiendo y de que eso se trata. Y luego cuando terminé la actividad se siente la satisfacción de lo que uno ha hecho. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes, como te dice, se quedan sin seguir luchando y sin seguir practicando, y llega un momento en que llegan a un punto de algo que se llama desesperanza aprendida, creo, de que piensan que cualquier cosa que hagan no les va a funcionar para seguir estudiando, pero no es así, porque también como seres humanos nosotros tenemos algo que se llama resiliencia, que nos ayuda a superar cosas que creemos que no podemos, pero que en realidad sí se puede con el esfuerzo. Yo creo que para quitar ese tipo de sentimientos negativos hacia la matemática, la mejor forma es, en mi caso, pues, esforzarse, investigar, si un método yo no lo entiendo, investigar otro método para resolver el problema y motivarse uno mismo, ¿verdad? claro. Gracias, Araceli, por su participación. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder quitar ese bloqueo emocional que tiene el estudiante hacia la asignatura de matemáticas? ¿Qué más podemos hacer? Nosotros como ustedes, como futuros docentes. Bien, entonces vamos a dar continuidad, ¿verdad? Si no hay otros ejemplos de cómo podemos hacer para quitar el bloqueo emocional de las asignaturas. Bueno, creo que ya lo hemos explicado un poco más. Bueno, ya lo expliqué un poco más a profundidad, pero era necesario conocer ustedes algunos ejemplos que ustedes puedan tener para que nos complementemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una actitud? ¿Qué es una actitud? A ver, en términos generales, ¿qué es una actitud? Más adelante, bueno, después de esta diapositiva vamos a analizar unos conceptos de algunos autores respecto a la actitud, ¿verdad? Pero ¿qué consideran ustedes o qué definición tienen ustedes sobre la actitud? ¿Qué es una actitud? Como la respuesta que uno tiene o que una persona tiene a algo que se le presenta. Claro, ¿verdad? La actitud es algo intangible, ¿verdad? Algo que no se puede tocar, sino que es una, como se lo mencionaba, una respuesta que se tenga, ¿verdad? Ante alguna situación, hacia eh, algún, no sé, algún ejemplo
que ustedes me pudieran presentar ahora eh, respecto a alguna actitud. Ya no lo vamos a hacer quizás tan específico, pero sí quisiera que pudieran darme un ejemplo general de lo que es la actitud, ¿verdad? La actitud es la manera, ¿verdad? Cómo podemos actuar o cómo podemos obrar ante una situación, ¿verdad? Entonces, ¿quién me da un ejemplo de lo que es la actitud? Por ejemplo, ahorita, ¿qué actitudes están teniendo ustedes hacia esta tutoría? ¿Es una actitud positiva o es una actitud negativa? A ver, sean sinceros. Bueno, yo considero que todos los que estamos acá en la tutoría, pues están, ¿verdad? Porque tienen una actitud positiva, ¿verdad? Yo no lo voy a ver como negativo y que todos quieren eh, salir bien en la materia, ¿verdad? Entonces tienen un interés común, pero ¿cuál es su actitud? ¿Están acá por obligación? ¿Están acá porque realmente necesitan saber acerca de los contenidos y poder salir bien en las actividades? ¿O porque ustedes quieren formarse como personas, ¿verdad? ¿O quieren tener mejores conocimientos? ¿O quieren tener alguna orientación respecto a los contenidos? Entonces, la actitud que ustedes tienen o que podamos tener ante alguna situación, pues refleja nuestro comportamiento de forma particular, ¿verdad? ¿Y por qué se refiere de forma particular? Porque es una actitud que podemos tener de manera personal, no puede ser una actitud grupal, puede ser que compartamos algunos sentimientos o algunos pensamientos, pero las actitudes muchas veces son, o la mayor parte del tiempo son personales, ¿verdad? Son particulares. Entonces, la actitud psicológica, o bueno, dentro del área psicológica, es un comportamiento, ¿verdad? Que es de forma, o que se da de forma constante y que este se produce por diversas circunstancias, ¿verdad? Entonces, las actitudes determinan la vida interior de cada una de las personas o de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, las actitudes podemos identificarlas como negativas y positivas dependiendo de las veces que las repitamos, ¿verdad? Las actitudes. Entonces, yo quiero saber cuál es su actitud respecto a esta tutoría. A ver si es una actitud positiva o una actitud negativa. O sea, ¿por qué está aquí? ¿Verdad? Entonces todo eso tiene que tenerlo en cuenta para poder realizar alguna actividad. Entonces, respecto a algunas definiciones, ¿verdad? Tenemos la valoración de Thurston. Él en el año de 1928 definió que la actitud es la intensidad de efecto en favor o en contra de un objeto psicológico, ¿verdad? Thurston, más que todo, se encaminó a poder dar esta definición en el área psicológica, ¿verdad? Aquello que yo pueda determinar que me agrada o que estoy en contra de ello, ¿verdad? En cambio, Stats en 1967, ¿verdad? Unos años después, dijo que la actitud es una respuesta emocional a un estímulo, ¿verdad? Es probable que nosotros necesitemos un estímulo para poder responder a ello, ¿verdad? Entonces, mi respuesta va a ser determinada según Stats a el estímulo que yo tengo, ¿verdad? Y
En cambio, el señor Brunner, el señor Smith y White en 1956, ¿verdad? Un poco antes de la definición de stats, pues ellos definen un poco más a profundidad, o un poco más encaminado a una definición más formal. Ellos decían que la actitud es una predisposición a experimentar de cierta forma una determinada clase de objetos, con un afecto característico, ser motivado en diversas formas por esta clase de objetos y actuar en forma características en relación con dichos objetos, ¿verdad? Entonces, es necesario que también veamos los componentes de las actitudes. Tenemos tres componentes. El primero de ellos es el componente cognitivo. Este hace referencia al dominio de hechos, opiniones, pensamientos, valores, conocimientos, expectativas, ideas y percepciones sobre el objeto de la actitud. O sea, prácticamente son estos componentes son intangibles, ¿verdad? No se pueden tocar, sino que son internos de la persona. En cuanto al componente afectivo, se refiere a los sentimientos que el sujeto, ¿verdad?, tiene, a la intensidad de estos sentimientos, incluye la aceptación, la percepción del individuo sobre las matemáticas. Entonces la motivación también, el interés y el bloqueo emocional, que era lo que estábamos analizando anteriormente, ¿verdad? Que es actitudes hacia las matemáticas. Entonces sí podemos identificar a través de la expresión de estos sentimientos o de estas actitudes el cierto grado de apreciación o de despreciación que se tiene de las matemáticas. Pero, como les digo, es algo que no se puede tocar, ¿verdad? Es algo que lo podemos identificar a través del comportamiento del sujeto. En cuanto al componente conductual, pues este hace referencia a que es la respuesta que el sujeto tiene en reacción al objeto de la actitud, la cual podría ser de rechazo, confianza, compañerismo, curiosidad. ¿Cómo se relacionan los componentes de las actitudes para el buen desarrollo de las matemáticas? Entonces, tenemos que tener en cuenta para el buen desarrollo o la buena relación de los componentes de las actitudes, ¿verdad? Para que se desarrollen bien las matemáticas, tenemos que tener en cuenta las características, ¿verdad?, de las actitudes. Dentro de las características de las actitudes de las matemáticas, pues este implica una evaluación hacia algo o alguien, ¿verdad? Entonces, la característica tiende a ser un poco relativamente estable, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo proceso requiere una evaluación, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que porque el niño salió mal en esta evaluación, el niño no puede matemáticas o no nació para las matemáticas. Todos tenemos que tener en cuenta que eh, todos nacimos para poder hacer todo, ¿verdad? O sea, nadie nació, o sea, sí podemos tener algunas preferencias en cuanto a que a mí me gusta la matemática. Ah, bueno, yo soy bueno para las artes, sí, ¿verdad? Esas son inclinaciones que se pueden dar, pero es necesario poder identificarlas. ¿Y cómo se va a hacer eso? A través de alguna evaluación para poder fortalecer esas áreas de los niños. Entonces se deben de explotar esas áreas básicamente eh, antes que otras. Entonces actúan también como motivadoras de la conducta, ¿verdad? Entonces estas características pueden motivar la conducta del estudiante y se pueden expresar mediante el lenguaje verbal y no verbal.
¿Cuál es el lenguaje verbal y no verbal? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Bueno, el lenguaje verbal hace referencia a aquellos que nosotros ocupamos para comunicarnos, ¿verdad? Aquellas palabras. El lenguaje verbal puede ser oral o escrito, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿qué tipo de lenguaje nosotros utilizamos al momento de comunicarnos, ¿verdad? A ver qué tipo de lenguaje ustedes utilizan para comunicarse. Si estamos de forma presencial, pues los dos, de forma verbal y la forma no verbal, utilizando los gestos. Ujú. Entonces, podemos hacer uso de los gestos también para comunicarnos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje verbal es aquel que podamos hacerlo a través de hablar o a través de palabras o de poder hacer de una manera escrita. Pero también podemos hacer uso de gestos, ¿verdad? Por ejemplo, si me duele la cabeza, me puedo tomar la cabeza y ahí ya puedo comunicarle a la otra persona que me duele la cabeza. Por ejemplo, cuando vamos a la pupusería y estamos lejos de la persona y nos preguntan cuántas va a querer, ya le hacemos señas de dos, que vamos a querer dos pupusas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos podemos comunicar, eh, ¿verdad? A través de los gestos también. Entonces, podemos hacer uso de las manos para comunicarnos con los gestos, ¿verdad? Y aquí se me viene un poco a la mente un meme que yo vi en las redes sociales, en Facebook creo, que el típico salvadoreño, no sé si ustedes lo han visto, cuando señala algo lo hace con la boca. Entonces, cuando decimos, mira, pásame aquello, y uno señala con la boca, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de lenguaje no verbal, ¿verdad? Que podemos expresar lo que queremos o podemos comunicarnos a través de señalar o, de poder hacer gestos, ¿verdad? ¿Algún otro ejemplo que me quieran poner ustedes acerca de lo que es el lenguaje verbal y no verbal? Hola, hola, ¿algún otro ejemplo? Ya el lenguaje escrito, el lenguaje verbal es el escrito y el hablado, ¿verdad? Que todos conocemos. Pero algún otro ejemplo que ustedes me quieran poner acerca del lenguaje no verbal. Podría ser el lenguaje de señas, porque en ese a través de las manos se comunican las personas. Claro, ¿verdad? El lenguaje de señas puede ser un tipo de lenguaje que hacen uso algunas personas para poder comunicarse, en el cual hacen gestos, ¿verdad? Es un lenguaje muy bonito, pero a la vez es un poco complicado de poder. Se requiere de práctica y de un poco de conocimiento, ¿verdad? El lenguaje de señas. Muy bien, muy buen ejemplo. Entonces quiero finalizar con esta última característica de las actitudes, debido a que el tiempo ya nos apremia, ¿verdad? Y a mí me toca otra tutoría. Entonces, se dice que las características de las actitudes no siempre tienen relación directa con la conducta emitida por el sujeto. Entonces, muchas veces no son observables en forma directa, sino que en forma indirecta. Entonces, puede ser que el sujeto me esté emitiendo un mensaje, en este caso el niño, me esté emitiendo un mensaje y puede ser que yo no lo logre eh, captar el mensaje, pero probablemente después, yo diga, sí, el niño tenía razón, ¿verdad? Entonces ya logré captar el mensaje. La manera de expresarse de los niños, pues
es muy variada. Los alumnos en este caso puede ser que transmitan o quieran transmitirnos algún mensaje, ya sea con gestos, con palabras, con el lenguaje escrito, ¿verdad? Pero va a depender de nosotros cómo podamos captar ese tipo de mensajes. Entonces me voy a quedar hasta acá con las características de las actitudes, ¿verdad? Para que podamos darle continuidad a el día viernes en la tutoría, en la última tutoría de repaso, ¿verdad? Así que pasen feliz día. Les deseo muchas bendiciones y éxitos en sus próximas tutorías y en las próximas actividades. Entonces yo voy a estar informándoles algunas situaciones en el grupo para que estén sabedores, ¿verdad? Respecto a las últimas actividades si tienen algunas dudas. Así que, bueno, eso ha sido todo y pues nos vemos el viernes. Pase feliz día. Gracias, feliz día.